Es verdad, estamos camino a eso que llamamos desarrollo, pero eso que llamamos desarrollo viene unido de mejores condiciones de vida, viene unido muchas veces de esa sociedad que se llama sociedad de consumo, ese materialismo, que no necesariamente es malo, pero que tiene consecuencias. La sociedad de consumo, me voy al Jockey Plaza y si no tengo plata me dan una tarjeta. Y para darte una tarjeta tampoco te hacen demasiadas preguntas. Y resulta que el papá puede comprar una refrigeradora y de repente está empezando en su primera cuota pagando 60 soles. ¿Por qué? Porque tienes la tarjetita. Y tienes la tarjetita de un lugar y de otro y vivimos del crédito. Ese materialismo, esa sociedad de consumo se traduce en comportamientos concretos. Uno de ellos, tenemos de todo y todo lo podemos escoger a placer. O sea, qué rico, viene el Día de la Madre y vamos a comprar cosas. Viene el Día del Padre, vamos a comprar cosas. Viene el Día del... Empezamos a tener de todo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas recorren su existencia consumiendo. Tus hijos pequeños ya no es como nos tocó a nosotros. De repente nosotros recorrimos nuestra niñez ahorrando. Ahora recorren sus primeros años consumiendo. En esta sociedad casi del descartable, ¿no? De poder elegir un champú entre 25, un jabón entre 34, una pizza delivery llamando por teléfono en 5 minutos está en la casa. Van recorriendo nuestros hijos su existencia con esa mentalidad, que mis hijos tengan de todo. Esa mentalidad a lo mejor del papá bueno, del papá que quiere que a mis hijos no les falte nada, que tengan de todo, pero ese de todo se convierte en diversiones a cualquier precio, en viajes, planes costosos, caprichos, mochilas, computadoras, laptops, iPads, electrónicos. Y ese clima de tener un poquito de todo a la mano y fácilmente, psicológicamente va creando en los niños una cosa que se llama ansiedad. Ansiedad por tener. Tengo este reloj, pero ya quiero el otro. Tu hijo pequeño que fue feliz el primer día de clases con su mochila nueva, pero vio la de la amiguita del costado y ya no quiere la nueva. Como una sobrina que me decía que prefería una mochila con 4 ruedas, porque la amiguita del costado tenía una mochila de 4 ruedas. Y entonces ya no la tiene que jalar así, porque solo empujándola ya avanza como si fuera una maletita. Y entonces los niños van teniendo como esa ansiedad, que los llevas a una tienda y te piden una cosa y te piden otra y te piden otra. Y quizás no nos parece tan dañino, tan nocivo, pero luego viene algo un poquito más grave, la adicción. La ansiedad da lugar a la adicción, que ya es la adicción a las cosas, la adicción a la tecnología. Ya es el chico que no puede estar sin el BlackBerry prendido, o no puede estar si no está pegado a su iPad, o no puede estar si no está metido en la computadora. Y tú dices, ¿y dónde está la vida familiar? Si mis hijos están ahí metidos en sus computadoras o en el televisor horas y horas y horas. Ese es el ambiente en el que vivimos y ese ambiente nos preocupa. Y hay gente que estudia encuestas y salen a relucir estadísticas demoledoras. Por ejemplo, en un estudio de sociedades como la nuestra, de colegios como este, aplicando un muestreo aleatorio, se llega a conclusiones como las que ustedes pueden ver ahí. De cada 100 niños que hoy día tienen entre 1 y 12 años, o sea, como los hijos de ustedes, de cada 100 niños que hoy día pueden estar en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado de primaria, podemos afirmar, el 60% perderá la fe. El 70% tendrá relaciones sexuales antes de los 17 años. El 99% se ve afectado por la pornografía. El 99% será inducido a consumir droga en el colegio o en la universidad. El 22% tendrá problemas de droga o de alcohol. El 50%
se divorciará antes de los 35 años. El 10% intento de suicidio en su adultez. Y cuando uno ve estos porcentajes, ¿qué piensas tú como mamá y como papá? ¿Qué hago? Yo cuando se lo pongo a los papás, Rocío, ¿y qué hago? Yo quiero que mi hijo sea del 1%. Del 1% que no se va a ver afectado, del 1% que no le va a pasar. Bueno, habrá que preguntarnos, ¿y es posible? ¿Es posible que tu hijo esté en ese 1%? Educarlo no es encerrarlo en una cajita de cristal. Todo esto nos plantea un reto. ¿Qué podemos hacer para educar bien a nuestros hijos? Para que siendo inducido a las drogas sea capaz de decir que no. Para que siendo inducido al alcohol sea capaz de no enredarse. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la clave? Y hay una sola clave, porque la clave no es una cajita de cristal. La clave no es una educación prohibitiva. La clave no es tal o cual colegio. La clave es una. La clave es educar bien a los hijos. Y para educar bien a los hijos, está demostrado, es necesaria hacerlo desde la familia y desde el colegio. Dos instancias que se tienen que unir. Dos instancias educativas que tienen que ir juntas. Tienen que ir juntas, como dos fuerzas que se suman. Si la familia va por un camino y el colegio va por otro, entonces son dos fuerzas que se restan. Si la familia tiene una manera de ver las cosas y el colegio tiene otra, y empieza la guerra, ¿no? Que el colegio dice, hay que llegar puntuales. Y la mamá dice, no importa, te mando una tarjetita. Y el colegio manda tareas. Y las mamás dicen, no, son muchas tareas. Y empezamos entonces ya no van a ser dos fuerzas que se unen. ¿Cuál es la clave? Educar bien a los hijos. Y para educar bien a los hijos, ¿cuál es la clave? Hacerlo desde la familia y desde el colegio, como fuerzas que se unen. Fíjense, García Oz, un gran pedagogo, tiene una frase contundente. Dice, toda persona es un proyecto de excelencia. Toda persona es un proyecto de excelencia. Como si dijéramos, nadie nace en esta vida para fracasar. Nadie. Algunos de ustedes tendrán algún hijo, a lo mejor, con una discapacidad. Tendrán un hijo, de repente, con un problema de audición, un problema de vista, un niño con síndrome de Down. Nadie nace en esta vida para fracasar. Todo el mundo tiene el derecho a ser una persona excelente. Lo importante es que entendemos por excelencia. Si yo pienso que excelencia es ser mejor que los demás, en términos comparativos, en términos competitivos, no, eso será pues en el siglo pasado. Excelencia no consiste en ser mejor que los demás, porque va a haber un genio en matemáticas. La excelencia no es ser el mejor en matemáticas. Excelencia es un término con uno mismo. Es que yo llegue a ser lo mejor que puedo de acuerdo a mis capacidades. Todos tus hijos son proyectos de excelencia. Y el reto es cómo hacemos para educarlos para que sean personas excelentes el día de mañana. Para que desarrollen al máximo sus capacidades, las que tengan.